no es sencillo explicar las instrucciones del Eterno sino que es un desafío bastante grande. Imagínense, apenas en la primera frase que leemos, el versículo 1, dice: entonces el Eterno dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, diga conmigo sacerdotes, y los hijos de Aarón, diga conmigo los hijos de Aarón. Entonces vamos aquí, seleccionar, bien bonito. ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí? Hijos de Aarón. No hay. Ninguno se contamine con una persona muerta entre su pueblo. O sea que los hijos de Aarón no podían, los hijos de Aarón, o sea, los Coanín, no podían verse comprometido en un asunto que involucraba muertos. Los hijos de Aarón, ellos eran tan especiales porque ellos entraban en el patio del templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, y involucrarse en un asunto de muertos, cadáveres, les comprometía bastante su pureza ritual. Ellos tenían que ser muy consagrados, muy santos, muy limpios, muy puros, al punto de no poder participar ni siquiera del funeral de una persona de su propia casa, ¿no? Ya uno del pueblo de los levitas ya podían, ellos ya podían. Pero también había limitaciones. Entonces vea cómo hay una diferencia entre los miembros de las demás familias de Israel y los miembros de la casa de Aarón. Y también la casa de Aarón está dentro de la familia de los levitas. Los levitas podían hacer cosas que los de la casa de Aarón no podían. Como la cosa tiene grados de exigencia y de santidad. Ahora, cuando estaba leyendo ese versículo, topé con una cosa bastante complicada y no voy a hablar de ella aquí. En hebreo dice: Vayomer Adonai el Moshe, emor el Kohanim binei Aarón, diga a los Kohanim, hijos de Aarón, veamarta elehen le nefesh, diga conmigo nefesh. Nefesh es un alma, ¿no? Pero en español dice, con una persona muerta y un nefesh y por ejemplo, la palabra guf es cuerpo, pero aquí le llama a un cuerpo, un cadáver, le llama nefesh. Imagínense qué complicación, ¿no? Qué complicación. Se supone que el cuerpo está aquí, el alma ya no está. Pero Hashem dice, le nefesh, lo itame. O sea, con un alma no os impurificaréis. ¿Ven? Eso aquí es cosa para discutir mucho tiempo. No lo voy a hacer ahora, para que tenga una idea de lo complicado que es la Torah, y se necesita bastante hebreo para explicar esto, ¿no? Mientras la persona estuvo viva era un alma. Entonces, si un alma muere, si una persona muere, entonces los Kohanim no podían impurificarse con esto. Pero, Parashat Emor
enseña todo eso que escuchamos aquí en esta mañana. Y para entenderlo, es muy especial que nosotros abramos nuestra mente. Seamos gente de Rosh Gadol, cabeza grande. Que agrandemos nuestra mentalidad, nuestra capacidad de pensar, de raciocinar. Y no seamos chiquitos y cerrados. Voy a ver si no, no podemos entender. Pero voy a ver si explico eso con palabras de Yeshua. Él dijo cierta vez a sus oyentes, lo mismo que les estoy tratando de decir. Él dijo así, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Los vinos, vea, vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué el odre está viejo? Porque tiene un vino ahí que ha estado añejando por mucho tiempo, hasta alcanzar el grado de añejamiento suficiente, requerido por los que gustan del buen vino. Voy a ver si explico esto mejor. Habían botellas de cuero en aquel tiempo. Hoy nosotros usamos botellas de vino. Y a veces usted va a encontrar ahí un vino que cuesta 5 pesos y va a encontrar un vino que puede costar 500 pesos. Me acuerdo que una hija mía, cuando vivía en España, ella trabajó en un restaurante. Ella dijo, papi, hay botellas de vino que cuestan 2-3 mil euros. Una botella de vino. En aquel tiempo. Dice que ancoraban frente al restaurante donde ella trabajaba buques enormes, yates enormes, y bajaba de estos yates un sheik así, árabe, con sus 40 esposas. Bajaba, entonces llenaba todo el restaurante. Y él pedía que pusiera en cada mesa unas botellas de vino. Unas costaban 2,000, otras costaban 1,000 cada una. Y ve, y nosotros nos vamos al mercado aquí, compramos vino de a 5 pesos. Bueno, es bastante diferente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un vino añejo y un vino nuevo? El vino añejo un día fue nuevo y ahora es añejo. Y vea que Yeshua no se enfoca tanto en el vino, sino en el odre. No puede poner vino nuevo en odre, en la botella vieja. Y eso no quiere decir de una forma despectiva para hablar del odre o del vino, sino que está hablando, está reconociendo el valor del vino que pasó 50 años esperando para que tomaran ese vino. Ese vino es mucho más caro. Alguien produjo ese vino y dejó ahí 50 años. Alguien está vendiendo hoy el vino que embotelló su abuelo. Entonces es un vino muy especial. Yo nunca he tomado un vino de estos. Bueno, lo que resulta es que el odre tenía que ser vaciado. Ahora piensa que el odre es tu cabecita y mi cabeza. No, que nosotros somos estos odres. El odre debe ser vaciado del vino añejo. ¿Qué pasó allí? 20, 30, 50 años. Pero no puede enseguida poner el vino nuevo, porque el odre se enrijece y queda hecho como losa, así.
ese odre tiene que, después de vaciado, tiene que ser sumergido en agua. Oiga bien, tevilat mai. Tiene que ser sumergido en agua, ahí hasta que él se quede blandito como era antes, cuando le pusieron el vino que fue sacado ahora. Luego que fue sumergido en agua y ahora está suave, los poros de este odre, que es de cuero, están abiertos, y poner el vino nuevo puede hacer que se le vaya y quede goteando ahí hasta no tener nada dentro. Entonces tiene que ser ungido con aceite todo para impermeabilizarlo, para que retenga el vino nuevo que lo van a reusar el odre. La gente lee rápido así, no entiende todo lo que tiene que hacer. Entonces el agua representa la Torá, la palabra del Eterno. Entonces, y el aceite representa el espíritu de la santidad de Hashem. Entonces, al pasar por el proceso del agua y el proceso del aceite, entonces el odre, mi cabeza y su cabeza, nosotros estamos listos para recibir vino nuevo. Aleluya. Pero el vino que fue tomado de allí no es que no vale, sino que tiene un valor tremendo. Porque estuvo allí ¿cuántos años? Es como el vino del restaurante aquel que mencioné, allá en un restaurante de un lugar que se llamaba como, bueno, una isla de España. Entonces ese vino es incomparable con el vino que se va a comprar a 5 pesos allí. Una botella de vino a 5 pesos, otra botella de vino a 5,000 pesos. Esta es la diferencia. Entonces él tiene valor. La preocupación aquí no es con el vino que se sacó. Es que el vino que fue puesto en el odre necesita añejar y necesita ser sacado del odre para ser puesto el agua y el aceite para que él pueda abarcar el vino nuevo. Bueno, toda la enseñanza que usted y yo pudiéramos haber recibido antes necesita ser sacada de allí, porque mucho de ella no tenía sentido, no entendíamos. Imagínense cuántos años algunos de aquí pudiera, o algunos de ustedes que nos acompañan, pudiera estar con la palabra del Eterno todo, digamos la Biblia, todo en manos. Y allí está escrito cientos de veces que Hashem santificó el Shabbat. Mas nosotros no podíamos entender, o la gente no podía entender, y con un solo versículo que dice así, el día del Señor, ni siquiera dice domingo, el día del Señor. Con este versículo se enfocaba y trataba de justificar la desobediencia al Shabbat. ¿No? Y el Shabbat es el día del Señor. Entonces, no podía entender. Necesita de una nueva explicación, necesita del vino nuevo. Cuando se humilla, se sumerge, se vacía, entonces puede entender lo que se le va a explicar. Entonces Yeshua no quería perder tiempo con gente que estaba orgullosa de tener la cabeza llena de vino viejo, a pesar de no entender nada de lo que estaba allí, y se rehusaba a vaciar para recibir una nueva instrucción, una nueva explicación de todo aquello que había tenido. Entonces yo pido que seamos humildes,
seamos, especialmente quien me escucha por primera vez, una enseñanza o que está dentro de sus primeros tiempos, dentro del judaísmo mesiánico, como sea. Es muy importante ser humilde para aprender. Porque hay gente que porque leyó la Biblia en Reina Valera cree que se la sabe toda. ¿Y quién puso Reina Valera la versión Reina Valera de hebreo para español? Un cura llamado Reina y otro cura llamado Valera. Es doblemente sospechosa toda la versión en español. Igual pasa con las lenguas, con las Biblias en portugués y las Biblias hasta en inglés, ¿no? King James, que fue un contrato, deme haciendo así. Entonces el rey hace el contrato y el traductor hace como el rey le agrada. Pues bien, entonces es muy importante basar nuestros conocimientos en lo que dice el original. Alguien nos visita, de repente puede salir diciendo que ¿por qué adoran tanto en hebreo? ¿Y por qué no hacen solo en español o solo en inglés? Es porque Hashem se comunicó con nosotros en hebreo. Entonces hay que entender que el mensaje nos llegó en hebreo. Y nosotros necesitamos parar para escuchar un poco y dar atención a quien pueda entender hebreo para transmitirnos esto. Entonces, Parashá habla de pureza e impureza ritual. Entonces, hay que saber de estas cosas. A lo mejor voy a hablar alguna cosa que usted diga, ay, pero ¿cómo va a hablar esto en una congregación? ¿No? Pero esto y muchísimo más que esto está en el teléfono celular, en el computador. Hoy ya no es como hace 40 años atrás, como 20 años atrás. Las informaciones están llegando todas torcidas, todas mal aplicadas y en formas vergonzosas. La Torah habla de una manera respetuosa y es como nosotros queremos hablar. Entonces, ¿qué puede causar impureza ritual y cómo nosotros podemos conservar la pureza y qué tanto compromiso tenemos de conservarnos puros ritualmente? ¿No? Entonces voy a hablar por números así. Primero paso, segundo paso, tercero paso, cuarto y si el tiempo me permite hasta el cuarto paso. De ahí hay muchos otros temas que no es de la pureza que la Parashá toca, pues si estoy aquí a la tarde, pues voy a tratar de continuar. Entonces, número 1. Todos ustedes pueden ver que el libro que nosotros estamos estudiando en la Parashá de esta semana es el libro de, a ver si, Vaikra, que literalmente dice, y llamó, pero realmente es el libro levítico. En español lo llamamos levítico. Diga, levíticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un libro dirigido a quienes los levitas. Vea que yo no sé ni de qué tribu soy. Hay gente ahí que son muy expertos, no sé cómo, cualquier día les voy a preguntar. Dice, yo soy de Efraín, yo soy de Manasés, yo soy de Judá, yo soy de... Es muy difícil saber de qué tribu somos. Es muy difícil, eso es especulación. La mayoría de los casos cuando alguien se puede dar cuenta. A menos que mucha gente de una sola tribu emigró para un determinado país, entonces se supone que todos los que vienen de aquel país sean de aquella tribu. Pero nosotros sabemos que no fue así. La historia del pueblo judío que vino para Sudamérica y que emigró de España a Portugal y de esos dos países vinieron a parar en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Vinieron de todas las tribus, oriundos de todas las tribus, nos hemos mezclado y no sabemos exactamente de dónde son, pero los levitas
Y los de la familia de Aarón hasta tienen un ADN diferente. Se les puede identificar. Tiene un apellido singular. Entonces es más fácil identificar. Pero nosotros personalmente, o 99.9 de nosotros no somos levitas. Hay una posibilidad de que los levas sean descendientes de los levitas. Pero vamos a considerar que no somos exactamente hijos de Aarón y menos levitas. Y ese libro fue dedicado a los levitas. ¿No? Y empieza diciendo nuestra parashá: dígale a los hijos de Aarón y a Aarón y a sus hijos. Entonces ya comenzó a excluirme y da la impresión que estas palabras no fueron dichas para mí. De hecho es cierto, pero no es del todo cierto. Es cierto porque el libro de Levíticos o el libro de Vaikra es conocido como la Torá de los Kohanim o de los sacerdotes o de los levitas. Explica exactamente lo que un sumo sacerdote puede hacer y no puede hacer. Y cuando yo veo que yo no soy parte de ese clan, entonces yo me siento... Y es natural que me sienta excluido, pero no debe sentirse del todo excluido. ¿Por qué? Porque fuimos hechos en Yeshua un reino de sacerdotes. Y es más, antes de Yeshua, Hashem ya había revelado su propósito más íntimo, que él había elegido a Abraham para formar de él un pueblo que sería un reino de sacerdotes. Así que los apóstoles, cuando estaban diciendo sacerdocio real, nación santa, estaba refiriéndose a nosotros. No por ser hijos de Aarón, ni por ser parte de los levitas, sino por ser parte del pueblo de Israel. Eso es muy importante, si no, no entiende nada. No va a poder entender Parashat Emor si no entiende eso. ¿Cuáles son mis responsabilidades ante las mitzvot que están aquí contenidas dentro de esa parashá? No son las mismas responsabilidades o mismo nivel de responsabilidad que tuviera si yo fuera un Cohen o si yo fuera un levita. Si yo fuera un levita solo o si fuera un Cohen en especial. No es el mismo grado de responsabilidad. No puedo tomar literalmente las recomendaciones que se dio a Aarón y a sus hijos y asumirlas, porque sería como que Hashem estuviera hablando para un pueblo y yo no pertenezco a ese pueblo y yo estoy asumiendo las demandas de él para con este pueblo. Pero en cierto sentido sí somos un reino de sacerdotes. Bueno, parece que fue dicho aquí también algo y voy a tratar de repetirlo para que quede bien grabado y para de aquí para adelante, cuando esté estudiando el libro de Vaikra, cualquiera de sus parashot pueda entender y aplicar a su vida. Existen dos protagonistas en toda la escritura, en todo el Tanaj, que uno tiene que entender. Uno se llama profeta y otro Naví, y otro se llama Cohen, que es sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote y qué hace un profeta? ¿Cuál es la función del sacerdote y cuál es la función del profeta? Esto tiene que quedar claro para que usted entienda el libro de Levíticos. El profeta es aquel que recibe un mensaje allá del cielo y lo transmite para nosotros. Y nosotros felices de la vida con lo que Hashem dio, y a veces también muy preocupados y a veces hasta tensos cuando nos dice cosas futuras que han de suceder, que nosotros temblamos delante de ellas,
Pero a veces vienen unas palabras confortadoras, consoladoras, animadoras. Bueno, lo cierto es que ese Elohim Todopoderoso está preocupado con nuestro bienestar y nos comunica mensajes a través de los profetas. Y el sacerdote, aquel ministro, aquel instrumento que agarra nuestros problemas y los lleva para traer solución delante de Hashem. Entonces lleva y trae santo, porque acá en la tierra hay un lleva y trae maligno, ¿no? No, que no voy ni a perder tiempo y hablar de él, que usted sabe muy bien, pero acá son actividades santas, y de gran responsabilidad. Profeta trae el mensaje de Hashem y nos da. El sacerdote trae el problema o el mensaje de la gente y lleva al cielo. El sacerdote dice sí, él está arrepentido. Él me lo confesó. Yo vi cuando puso la mano sobre el cordero y fue degollado el cordero. O sea, hubo muerte y derramamiento de sangre a favor de él. Entonces Hashem acepta el sacrificio y perdona el pecado de aquella persona. Ya el profeta viene trayendo un mensaje y dice, vea, Hashem dice que tú no puedes continuar viviendo así, si no te va a pasar tal cosa. Hashem dice que no te preocupes las amenazas que te han hecho, porque yo voy a defender tus intereses. Ahí el pueblo se siente feliz, y si es una exhortación también trata de arreglarse y hacer un ticún, un concierto. Ahora, nosotros somos sacerdotes, sí. Así como la familia de Aarón era sacerdote ante Dios a favor del pueblo de Israel, nosotros, todo el pueblo de Israel, somos sacerdotes, un reino de sacerdotes ante Dios a favor de todas las naciones. Entonces nosotros tenemos la familia de Aarón para ayudarnos a acercarnos a Hashem cuando nosotros nos distanciamos. Porque también nosotros, las naciones están completamente distanciadas de Hashem. Pero nosotros, se supone que somos un reino de sacerdotes, debemos estar en buena relación con el Eterno para poder acercar las naciones a Elohim, a Hashem. Entonces tenemos la familia de Aarón, los sacerdotes, teníamos los sacerdotes para ofrecer sacrificio, para acercarnos. Cuando Adán falla con el Eterno, él se aleja. Y el Eterno viene al Edén, al Gan Eden, y Adán, siempre nos encontramos aquí en esta esquina, pero veo que no estás. ¿Qué pasó? Y él allá lejos grita, es que me ha pasado algo, me siento desnudo delante tuyo. ¿Y quién te ha dicho, Adán, que estás desnudo? No existía ropero en aquel tiempo, no existía Macy's, no existía ninguno de estos casas que venden trajes. En aquel tiempo Adán y Eva andaban desnudos y era como si nada. Todo está normal, ¿no? ¿Y quién te ha dicho esto? Ahí él por allá buscó unas excusas. Ahí Hashem va y ofrece un sacrificio y acerca de nuevo a Adán a él. Ese es el trabajo del sacerdote, de la familia de Aarón. Ahora Hashem fue y cerró el templo, el Beit HaMikdash. ¿Cómo que cerró? Sí, permitió que los romanos lo destruyeran. También permitió que los romanos le dieran muerte a Yeshua. Cuando Hashem permite que esas cosas acontezcan, las cosas acontecen. Si Él no permite, no acontece. Bien,
nos ha permitido pasar por una pandemia. Permitió, ¿no? No fue él que mandó hacer, pero permitió hacer. Entonces Hashem permitió que los romanos destruyeran el templo. Ahora los sacerdotes que tratan de resolver el problema de la lejanía o la bendición de la cercanía nuestra, del pueblo de Israel, del pueblo de Hashem, para con Hashem, ya ellos están casi, digamos así, en lenguaje popular, desempleados. Están sin oficio. Porque a veces ve un Cohen que es una persona tan importante, descendiente de la casa de Aarón, sin trabajo. Pero si tuviéramos el templo, él estaría trabajando allí, como el padre de Yohanan, Amatibil y Juan Bautista. Pero entonces es el turno de los rabinos. Los rabinos explicar a la casa de Israel, al pueblo de Israel, cómo debe de conducirse. Entonces no tenemos aquellos sacerdotes para acercarnos cuando nosotros nos alejamos, porque estamos sujetos a alejarnos. Y estamos también, tenemos también la oportunidad de acercarnos. Entonces, ¿qué sacerdote va a trabajar a favor de nosotros? Porque necesitamos esa cercanía. Un sumo sacerdote que está no en el Beit HaMikdash, no en el Mishkan, acá abajo en la tierra, sino en el templo celestial. Como Yeshua, que entró como los otros sacerdotes, los Cohen, los hijos de Aarón, entrarían con la sangre de machos cabríos, pero aquel entró con su propia sangre. Y está intercediendo por nosotros. Así cuando nosotros nos alejamos, Él intercede por nosotros y nos acerca a través de su sacrificio. Y el sacrificio que Él hizo es un sacrificio tan especial, pero tan especial, tan superior a los sacrificios de los Kohanim, que con un solo sacrificio Él puede acercar todo el mundo. Solo falta que todo el mundo, pues, lo reconozca como su sacerdote, como su Señor, su Redentor, su Mashiach, etc. Bueno, ahora esto Él está haciendo a favor nuestro para que nuestra cercanía sea estrecha con Hashem, o se estreche con Hashem. Pero hay un otro pueblo que nosotros servimos a este pueblo como un reino de sacerdotes, sin ser hijos de Aarón. Entonces nosotros solo podemos acercarlos a Hashem si nosotros también estamos cerca. Pero si estamos alejados, ¿cómo los vamos a acercar? ¿No? Necesitaríamos, Elohim Yishmor, que ellos, lo mismo que ellos necesitan de alguien que está cerca y que nos pueda traer para más cerca de Hashem. Esta es nuestra misión, acercar a la gente al Eterno. Ahora, ¿cómo los hijos de Aarón y los hijos de Aarón entraban en la mismísima presencia de Hashem, lo cual nosotros no entramos a la medida que ellos entraban? Entonces, a ellos se les requería mucho más que a nosotros. ¿Y sabe por qué más razón? Porque aquellos sacerdotes, Aarón y sus hijos, eran sacerdotes ante Hashem a favor de un pueblo apartado de todas las naciones, un pueblo especial. Entonces el sacerdote tiene que ser superior en santidad y en pureza a aquellos a quienes él quiera acercarle a Hashem. Entonces ellos tenían que ser superiores en santidad y en pureza al resto del pueblo de Israel para poder atraerlos a Hashem.
Ahora volvamos a nosotros como sacerdotes. Entonces yo y usted somos sacerdotes ante Hashem a favor de las naciones. ¿Cómo viven las naciones? Usted y yo ya sabemos. Están discutiendo en los congresos de varias naciones, si van a tener, que no pongan las partidas de nacimiento de los niños, que son macho o hembra. No, porque ellos van a decidir cuando tengan 12 años, cuando tengan 10 años, y los padres van a poder decidir si. Esa es la forma como viven ellos. Ahora usted puede entender por qué Yeshua dijo a sus discípulos de una mujer que está allá del otro bando, a los cuales nosotros fuimos puestos como sacerdotes para tratar, tarea difícil, acercarlos a Hashem. Yeshua dijo así: no está bien quitar el pan de los hijos y dar a los perros. Perros es una palabra más honrosa que perrillos. Vea que en tu versión de Reina Valera no está escrito perritos con cariño, está escrito perrillos con despectivo, o sea, despectivo. Es peor que perros. Bueno, eso fue lo que dijo Yeshua. No es lo que yo estoy enseñando a ustedes que se lo hagan. Tenemos que actuar en otro nivel, porque no podemos ponernos en el mismo nivel de Yeshua. Yeshua sabía por qué lo hacía. A él se le acercaban gente enferma y topaba el tzitzit de él y eran sanados instantáneamente. No, él ponía la mano y la gente se sanaba. Usted y yo no estamos en este nivel. Entonces, en aquel nivel él podía llamar perros a todo el mundo que no fuera pueblo de Israel, ¿no? Pero nosotros somos diferentes, gracias. Entonces nosotros tenemos que superar en santidad y en pureza para poder traer a aquella gente a Hashem. No podemos confundirlos con los mismos pecados, porque ellos no nos van a reconocer como un reino de sacerdotes. Si estamos haciendo lo mismo que ellos hacen, si estamos comiendo lo mismo que ellos comen, si estamos considerando los días todos iguales. Como ya fue dicho aquí, hay días comunes y un día que Hashem ha santificado. De Génesis a Apocalipsis no hay un solo versículo que diga que Hashem haya santificado cualquier de los otros días de la semana que no haya sido el Shabbat. Él lo apartó, lo santificó, y los otros días son comunes. Y eso no puede tratar igual, ¿no? Un día santificado con un día común. Entonces nosotros, ¿con qué autoridad vamos a querer? Vea, yo quiero trabajar para acercarte más a Hashem. Y él nos mira y dice: sí, pero si yo te veo bastante alejado, ¿y cómo vas a poder acercarme si tú no estás allá con él? Tú tienes que estar bien con él para poder llevarme. De otra manera, pues, ¿cómo me vas a llevar? ¿Cómo vas a lograr hacerlo? Entonces, debe haber en nosotros pureza y santificación que respalde nuestro sacerdocio. Entonces, aunque Levítico fue escrito para los hijos, Aarón y sus hijos, en cierto sentido, fue escrito también para nosotros, que somos un reino de sacerdotes. Y se requiere de nosotros algún grado de pureza y de santidad. Algún grado. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si no entendemos esto, no podemos entender. Ahora, número 2. Vamos a dar un segundo paso ahora. Que sea entendido y tratando de que la impureza no es moral.
No estaba Hashem pidiendo a Aarón y sus hijos que dejen de robar, de matar, de qué sé yo, de hablar lashon hara, o sea, de andar hablando mal de los demás. No estaba tratando Hashem de que los Kohanim, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, dejaran deshonrar a padre y madre, no. O la profanación del Shabbat, no. Él estaba pidiéndoles pureza ritual. Tanto, que llega un punto que Hashem dice así: por su padre o por su madre yo permitiré que se contamine. Pueden contaminarse. Imagínense, Hashem dijo eso para los sacerdotes. El sumo sacerdote él no dijo esto, pero para los sacerdotes, la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote es la misma diferencia entre yo, usted y Yeshua. Porque Él es el sumo sacerdote para nosotros ahora. Y nosotros somos los sacerdotes. ¿Está claro? Él dijo, puede contaminarse. Capítulo 21, versículos 2 y 3. Que Hashem le permite al sacerdote contaminarse. Entonces, si usted no aprende que Hashem está hablando aquí de pureza e impureza ritual. Ritual, no moral. Oiga bien, ya se supone que las impurezas morales, los sacerdotes no tienen nada que ver con ellas. ¿Están conmigo? Son impurezas rituales, porque Él va a poner la mano en el pan del Señor, porque Él va a poner mano sobre los sacrificios, porque Él llevará el incensario al lugar santo, o porque Él llevará sacrificio al lugar santísimo, como en Yom Kippur, el único día que el sumo sacerdote podía entrar. Entonces, pero los sacerdotes tenían acceso hasta el lugar santo. Entonces, por causa de esto, el sacerdote no podía impurificarse con nada. Y los sumos sacerdotes y los sacerdotes no podían impurificarse por cualquier cosa. Ellos tenían que ser hombres puros, en todo sentido de la palabra. Ahora, yo y usted, como no somos ni levitas y menos hijos de Aarón, y no entramos en el Beit HaMikdash, en el lugar santo, santísimo, no ofrecemos aquellos sacrificios de sangre, y también como tampoco tenemos el Beit HaMikdash, entonces se requiere menos de nosotros. Vean, nosotros ya podemos participar de un funeral. No, nos impurificamos, pero después nosotros nos lavamos, decimos una bendición, nos lavamos y ya estamos otra vez en condición de hacer el trabajo santo, de acercar las naciones hacia nosotros. Ahora hay unas cosas, por ejemplo, la shonjara, profanación del Shabbat, deshonra de padre y madre, y otros pecados que son más morales, como adulterio, fornicación, cosas así. Estas impurezas, Hashem jamás diría, puede impurificarse, ¿no? O puede contaminarse. No, eso está prohibido. Entonces Hashem jamás trata o trataría la impureza o pureza ritual con la pureza o impureza moral o de otro estilo. Bueno, Yeshua
menciona una parábola, la parábola del buen samaritano. Habían hombres que descendían de Jerusalén y había un hombre que también había descendido y cayó en manos de salteadores. Y uno que le quedó medio muerto. Entonces un sacerdote, un levita que trabajaba en el templo, no podía poner la mano sobre un muerto porque se contagiaba. Pero el samaritano sí podía, porque para él era menos responsabilidad, porque él jamás iba a entrar en el templo, jamás iba a oficiar una ceremonia o un sacrificio, jamás iría, nunca en la vida. Ninguno de todas las tribus de Israel entró en el lugar santo, lugar santísimo. Tal vez entraba, tal vez no, entraba en el patio del templo con el cordero para poner la mano, confesar el pecado y participar del degollo del animal. Pero nada más que esto. Entonces, esta es la diferencia. Pero nosotros tenemos que mantener con cierta discreción la pureza. Voy a saltar algunas cosas que yo considero que tal vez podamos explicar mejor en otras ocasiones. En el capítulo 15 de Levíticos o Vaikra, que habla de la impureza del hombre y las impurezas también rituales de la mujer. Cuando habla de las impurezas a que se ve expuesto los varones, habla 8 veces la expresión hasta el atardecer. O sea, quedará impuro hasta el atardecer. Cuando habla de la impureza de las mujeres, habla 4 veces que ellas estarán impuras hasta el atardecer. O sea que Hashem estaba, parece que, más preocupado con que los hombres entendieran eso antes que con las mujeres, porque si repite 8 veces una cosa y para los hombres y 4 veces para las mujeres, entonces Hashem estaba muy preocupado con los hombres. Y de hecho, como los hombres, los sacerdotes eran los que oficiaban en el templo, ellos tenían que entender muy bien esto. ¿Y cómo funcionaba? Por ejemplo, suponiendo que un hombre se viera impuro por haber tocado un muerto o por haber expelido alguna cosa como una secreción o un semen, entonces él se vio impuro ritualmente. Entonces, después de esto haber sucedido y haberse dado cuenta que le pasó algo así, entonces él tenía que lavarse. Lavarse debe ser entendido como sumergirse cuando hay las posibilidades de hacerlo. Pero la Torá habla el verbo lavar. Aunque la sumersión es una forma de lavamiento, yo pienso que la Torá, cuando habla el verbo lavar, entonces da a la oportunidad a esta persona de lavarse. Entonces dice una bendición y se lava, pero ese lavamiento no lo vuelve limpio. Es lo más interesante. Ese lavamiento contribuye para su intelecto, su mente, como que para hacerle entender que él se ha hecho algo visible, un acto visible de intento de purificación, con la meta de purificarse. Entonces, cuando él se vuelve limpio, después del atardecer, el próximo atardecer, se le pasó esa situación en la noche, entonces ya atardeció, entonces él va y se lava
y espera hasta el atardecer próximo. Y después del atardecer es que él se volverá limpio. Eso es bastante fuera de lo normal y de la lógica, pero es la regla establecida por Hashem. Se supone que si yo me sumerjo en agua, me tomo una ducha o usted, entonces a partir de este momento ya estoy lavado, he dicho una bendición, etc. Pero en el plan del Eterno, esto no fue para satisfacerle al Eterno, eso fue para satisfacer nuestro intelecto. Porque nosotros necesitamos de esto. Hasta hay una advertencia, una regañada, así digamos, de un profeta usado por Hashem. Acuérdense que los profetas reciben un mensaje de Hashem, pasa para el pueblo y dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu iniquidad continúa. Pero si el tipo se había impurificado y ahora él se lava y con lejía y con jabón y se frega bastante, no solo se ducha o no solo se sumerge, sino que él se frega bastante. Como dijo David, el rey David en el Salmo 51, lávame con hisopo. ¿Qué es hisopo? Un mastro así con un trapo así amarrado aquí en el extremo y mete en el balde ahí y mueve así y lo frega. A veces el sacerdote tenía que ser lavado así para entrar en la presencia de Hashem. Y David después lo que hizo, lávame con hisopo. Ese era un lavado más especial. Es cuando usted entra en la lavadora del carro, ¿no? En los puestos de gasolina. Hay como 4 opciones. La de $1, la de 2, la de 3 y la de 6. Entonces hay unos que quieren con hisopo, ya, bien, que me fregue, ¿no? Pero Hashem usó al profeta para decir al pueblo de Israel cierta vez: aunque te amontones lejía y jabón sobre ti, continúas tan inmundo como antes del baño. Entonces, ¿qué es lo que purifica? Lo que purifica es el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Nosotros que no somos hijos directos de Aarón, ni descendientes de Aarón, ni levitas, que nuestro sacerdocio no es ejercido a favor del pueblo de Israel, sino a favor de las naciones, para que ellas sean benditas, para que ellas tengan la oportunidad de venir a Hashem, para acercarlos, ¿no? Aquellos que no están, aquellos que para las cosas del Eterno, ni fu ni fa. Y qué tarea tremenda se nos ha confiado como un reino de sacerdocio. Tal vez usted pensaba que ser parte de un reino de sacerdocio o ser sacerdocio real, que ya tiene la carterita en la tarjeta, soy sacerdocio, pertenezco a los sacerdocios, no pensé que es eso para mostrar la tarjeta. No, ese es el desafío de que vivamos una vida que cuando intentemos acercar a alguien, es si alguien estaría conmovido. Oh, tú estás dispuesto a ayudarme. Yo veo que tú estás muy cerca de Hashem. ¿Usted ya escuchó gente pidiendo oración así? Ya alguna vez en la vida. Oiga, tú que estás más cerca de Dios, ore por mí, ore por mí. ¿Alguien ya escuchó? Por favor, porque yo ya escuché. Yo quiero ver si soy solo yo. ¿Ya? ¿Nadie? ¿Sí? Ya después que hicieron volver a las raíces, ya no levanta más la mano. Antes, todo el domingo levantaba la mano y pasaba adelante. Bueno, ya hemos escuchado. Usted que está más cerca, ore por mí, tengo un problema serio, ore por mí. Pero si viera que nosotros estamos tan lejos como ellos, no nos vendrían a pedir esta oración.
dirían así, no, ese tipo ahí está más perdido que yo. ¿Qué voy a pedirle que me acerque a Dios? Si ni él mismo no está cerca, yo sé, dice. Pero si ve que hay cercanía, ellos querrán. Entonces, nosotros fuimos puestos para acercar, pero para acercar a la gente a Hashem, es indispensable que ya estemos cerca. Que ya estemos cerca. Si no estamos cerca, si estamos confundidos y viviendo como ellos están viviendo, entonces no tiene sentido. Necesitamos también que alguien nos acerque y que aparezca pronto alguien que se acerque, si ese fuera el caso. Entonces, hasta el atardecer, es decir, hay que tener sablanut. Diga conmigo, sablanut. ¿Qué quiere decir? Paciencia. Esta pureza, esta limpieza espiritual viene con el tiempo. No es con los rituales. Pero entonces, ¿para qué hago los rituales? Para satisfacer su intelecto. Para que usted diga, yo fui al mar y me sumergí. Dije una bendición en hebreo y me sumergí 3 veces. Hubo uno que le dijeron así, tu problema es serio. Tu problema es muy serio. Vete y sumérjate 7 veces. 7, y él no quiso. Él dice, yo había oído ahí hablar en el internet y que los judíos se sumergen 3 veces, porque a mí me quería hacer 7. Pero no volvió limpio hasta que no se sumergió las 7 veces. Entonces, hay que tenerle sablanut, y la raíz de la palabra sablanut es la misma raíz de la palabra sufrimiento. O sea, hay que pasar por ese sufrimiento, por ese proceso, por esos steps. Hay que pasar por esta experiencia. Y cada vez se va acercando más y más y más hasta encontrar la nueva cercanía otra vez. Bueno, entonces, ahí habla la Torá sobre la impureza ritual de la mujer, habla del hombre, que hombres y mujeres se pueden volver impuros y pueden ser agentes de impureza. Y, o sea que si uno está en estado de pureza ritual, entonces uno está más en capacidad de traer la persona a quien él está ayudando. Pero si uno está en impureza, bueno. Entonces habla 8 veces para el hombre que debe esperar hasta el atardecer, y habla 4 veces para la mujer que debe esperar hasta el atardecer. Y sin embargo, de la mujer habla de su ciclo menstrual, que le vuelve impura, no impura moralmente, sino ritualmente, para el oficio de su sacerdocio. Porque somos todos, hombres y mujeres, sacerdocio real, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser puesta aparte, inclusive de su esposo, ¿no? Y dice que en ese caso son 7 días. Y el 7º día se lavará de una manera especial, no como se pega baño todos los días, hombres y mujeres, sino se lavará con bendición y etc. Y después del atardecer, ella vuelve a su actividad. Entonces, esto. Y también el hombre puede pasar por situaciones iguales, ¿no? Hay personas que sobreestiman estas reglas sacerdotales y quieren obedecer como si ellos fueran hijos
literales de Aarón, cuando no lo son. Entonces, el servicio de ellos es para tratar con un pueblo que exige menos. Los hijos de Aarón trataban a favor de un pueblo que exige más porque son santos, son pueblo apartado. Entonces, y comienza a querer guardar cosas en un nivel que tenía que guardar los sacerdotes y los hijos de Aarón, y no es así, ¿no? Entonces, hay que tener este cuidado.